Buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por vuestra presencia, vuestra asistencia, que siempre sé que vais a estar presente y es un honor. Hoy tenemos a otra ilustre invitada y es muy curioso porque esto es como un déjà vu. Volvemos otra vez para atrás, porque curiosamente los ciclos de la Casa de la Palabra comenzaron con un homenaje a una gran investigadora, a una gran historiadora que acababa de fallecer el día antes de comenzar la Casa de la Palabra, María Rosa de Madariaga. Dentro de un mes nada más, el 29 de junio, hará 2 años que falleció. Una investigadora comprometida, nunca desfalleció en el sentido de buscar la certeza en la historia, aunque eso le supusiese muchos inconvenientes académicamente, incluso hasta la marginaron de alguna forma, y sin embargo ella insistió hasta el último hálito de su investigación. Y hoy, curiosamente, pues es como volver otra vez a la historia. No voy a decir lo de que se repite la historia, pero de alguna forma María Rosa vuelve a estar otra vez con nosotros. Y después de este recordatorio de la importancia de cómo es nuestro paso por este mundo, por nuestra vida, qué mejor que volver otra vez a ese pasado, a ese ayer, porque muchas veces tenemos la presunción que conocemos ese ayer. Y es una lástima porque muchas de las veces estamos cargados simplemente de falsedades, de propagandas, estereotipos, y no los sabemos gestionar porque nunca hemos actualizado todos esos conocimientos, esos falsos conocimientos. Y hoy, qué mejor que tener aquí presente a Esther Pascua Echegaray. Como sabéis, yo no voy a hacer una lectura de su currículum porque es muy extenso, no porque sea escaso. Si lo buscáis en internet ya veréis el ratito que os vais a dedicar, pero sí directamente para su presencia vamos a disfrutar de todo el amplio abanico que tiene de miradas, de perspectivas con respecto a ese pasado, no solamente remoto, sino también a ese pasado tan importante que hemos descuidado. Y para preguntarte, Esther, y muchas gracias por venir. Gracias a ti. Gracias sobre todo a este lugar remoto. Sí. Siempre dices que la historia no es lo mismo que el pasado, que es bien diferente. Todo el uso y el abuso que hacemos de la historia, porque normalmente hablamos de cosas que no son tan ciertas, de propagandas que se pueden incluso hasta perdurar durante siglos, que no se extinguen. Ante ese fenómeno, ¿cuál es la solución para tener una mirada correcta, no solamente académicamente, sino desde el punto de vista un poco más profano, más liviano? ¿Cómo podemos llegar a tener un buen acercamiento a ese ayer, que no es tan lejano? Bueno, yo quiero empezar, la pregunta es muy fuerte, así para empezar por ella, pero quiero empezar dándos las gracias a la Casa de la Palabra, a la UNED, a ti, que nos hemos conocido de manera indirecta, pero empezar por daros las gracias porque estoy encantada de que tengáis interés en lo que puedo decir, en mi trabajo, y de que me hayáis invitado a este conversatorio, a esta sesión de charla. Bueno, pues la historia. No es tan evidente por qué la historia o por qué el pasado debería interesarnos.
Incluso sé que hay algunos historiadores en la sala, entonces posiblemente ellos tengan la respuesta ya dada. Pero no es tan claro cuando trabajamos con nuestros estudiantes, cuando trabajamos con los niños en primaria, en secundaria, incluso en la facultad. La historia en gran parte es eso que ocurre en el pasado, que está ya acabado, cerrado, que a mí me cuenta un profesor, con suerte más interesante y divertido que no aburridísimo, y que yo repito en los exámenes. La historia, cuando empezamos también a pensar en, bueno, más razones para conocer la historia, por ser cultos, porque hay que conocerla, el latiguillo de para no repetirla, se puede profundizar más, nos interesa el pasado por más cosas, por menos. ¿Es eso suficiente? No lo es. Evidentemente, el pasado y la historia son cosas distintas. El pasado es eso que ocurre en 3D, es eso que es enorme, ocurre a la vez y de manera síncrona en todos los planos de la realidad. El pasado es una cosa además que no existe. Así que a mí me hace mucha gracia cuando dicen las matemáticas y la física es muy difícil, pero la historia, porque nosotros estudiamos un objeto que no existe, pero sin embargo que está. Es algo que nos pesa, es algo que tenemos en el presente, es algo que tiene entidad en el presente aunque no esté. O sea que por ahí ya empezamos con algo que es muy interesante, trabajar con ello, tenerlo en cuenta. ¿Es lo mismo que la historia? No. El pasado es eso que ocurre en 3D y la historia son los relatos que hacemos del pasado, los historiadores. La sociedad civil también tiene relatos sobre el pasado. Es decir, es ese proceso por el cual damos sentido a cosas que han dejado rastro. Si no hay huella, no hay historia. Entonces, cuando un historiador o una historiadora va a mirar hacia el pasado, no dice, bueno, pues voy a estudiar cualquier tema y se echa para atrás a inventarlo. Eso es lo que nos diferencia de la ficción. Se va a los archivos, o se va a yacimientos arqueológicos, o hace historia oral, o trabaja memoria, etcétera, etcétera. Hay muchas fuentes para la historia y trabaja sobre esos aspectos para reconstruir lo que ha ocurrido en el pasado. Entonces, las diferencias son enormes. O sea, como os dais cuenta, una cosa es lo que ocurre y otra cosa es lo que contamos de lo que ocurre. Y lo que contamos de lo que ocurre está siempre posicionado. No todos los historiadores estarían de acuerdo conmigo en esto, lo voy a decir en muchos momentos, posiblemente de mi charla. Muchas de las cosas que digo pues, pueden ser debatidas y consideradas de distinta manera por distintos historiadores. Pero los historiadores tenemos mucha dificultad con un gran problemón que se llama la objetividad de la historia. Por eso, porque todo relato está posicionado. En el pasado, por ejemplo, la historia no formaba parte no era una disciplina como la concebimos nosotros ahora, era parte del trivium, era parte de la dialéctica, la gramática, la retórica, la oratoria, era parte de la narrativa, y es que lo es que es una narrativa, ¿no? Entonces, empezando por ahí. Pero ¿por qué el pasado nos es importante conocerlo? Lo voy a distinguir. Primero el pasado. El pasado nos es muy importante conocerlo por diversas cosas. Una, porque mirando al pasado entendemos nuestra identidad. Por eso es tan política la historia también. Si no sabemos nada, vamos a empezar a hablar de los sujetos, de nosotras mismas. Si nosotros no sabemos nada de nosotros mismos, no podemos entender casi nada de lo que nos ocurre. Por eso todo lo indagamos, por eso intentamos saber de nuestro pasado, saber de nuestra familia. Oye, ¿yo por qué hago esto? Oye, ¿y a mí esto por qué me es un problema? Entonces, la historia tiene que ver con la identidad, tiene que ver con la identidad de las personas y tiene que ver con la identidad de los colectivos. Ahora sí que empezamos a tocar cosas que son de verdad importantes. Entonces, claro, el pasado y la historia nos sirven también para entender el presente. Esa es una frase de Croce, que toda historia se hace desde el presente. No podemos trabajar ni vivir desde otro lugar que desde el que vivimos. Por eso la historia se rehace. No es que nos la reinventamos, es que la pensamos desde los problemas que tenemos hoy.
es desde ahí, desde donde pensamos la historia. Entonces, la historia nos informa y el pasado como sujetos y nos informa como colectivos, pero muchísimas más cosas. El pasado nos demuestra que las sociedades son contingentes, por ejemplo. Es decir, que las sociedades acaban y se transforman en el tiempo. Y fijaos que, sin embargo, nuestras culturas siempre nos vienen a decir que lo nuestro va a durar, pero mucho, ¿no? Bueno, eso es un decir. También lo decían los de las pirámides, lo decían los de las mujeres medievales, lo decían los griegos, y ahora nos lo dice a nosotros, por ejemplo, pues toda la teoría económica. Nos dice que el sistema en el que estamos es posiblemente el mejor y que va a durar toda la vida. Sabemos que es contingente, ¿y para qué sirve la historia entonces? Para abrir nuestra cabeza. Para entender, porque la historia no se repite, es otra cosa que voy a decir, esa creo que todos los historiadores estamos de acuerdo en eso. De la historia aprendemos de distintos elementos que componen el pasado, qué ocurrió, en qué condicionantes, quiénes fueron los sujetos. Es decir, la historia nos confronta con otros periodos que de pronto es como, uy, ahí pasaron cosas similares de las que podemos aprender. Pero de ahí a que se repita, hay mucha diferencia, ¿no? Y por último diría también que la historia y el pasado nos confrontan con otras lógicas. La gente se comporta de muy distintas maneras, eso lo entendemos quizá mejor con la antropología, ¿no? Con las culturas. En distintas culturas decimos, bueno, pues resulta que no debemos tener esencias de ser humano, porque estas personas de este contexto se comportan de una manera muy distinta que nos comportaríamos nosotros. Bueno, pues eso ocurre entre las culturas en el mismo tiempo, pero también a lo largo del tiempo. ¿Qué nos permite, por tanto, el conocimiento del pasado? Abrir la mente, entender que el mundo es muy variado, muy heterogéneo y, por tanto, pensar otros futuros. Nunca podremos tener utopías de futuro si nos creemos que las cosas en las que vivimos son lo que son y no pueden ser de otra manera y no habría que darle más vueltas. Pues muy al contrario, la historia nos demuestra que las cosas no son lo que son y hay que darle vueltas. ¿Sabes? Absolutamente. Entonces, todo este magma de cuestiones son las que hacen que la historia sea importante para nosotros en el presente, porque realmente habla de presente. La historia también nos ayuda a cuestionar hasta nuestro presente. Sí, claro. En parte por lo que te decía, sí. La historia, claro, son, como decía antes, relatos que hacemos sobre el pasado, se hacen desde el presente y, por tanto, como tú planteabas en tu pregunta, que era tan compleja que tenía muchos hilos, me dejó algunos sin contestar, pero en esos hilos la historia, claro, se puede manipular de una manera muy burda. La más burda es pues coger los datos y no juegas con ellos, o sea, no juegas en el ring empírico que la historia, el pasado, te obliga a jugar. Juegas fuera de campo. Bueno, si tú juegas fuera de campo, juegas con otras reglas. Sí. Pero entonces, bueno, pues lo importante será que seas, digamos, que desenmascarado como una persona que es una infractora, ¿no? Y que hace trampas. Pero si no, la historia es verdad que puede ser manipulada porque puede tener distintas interpretaciones, puede ser abusada de distintas maneras, porque puede estar al servicio de muchos distintos intereses. Y los intereses en general están definidos por los grandes poderes que rigen y organizan la sociedad. Por eso, que haya una historia heterogénea es muy importante, porque es la única manera de dar voz a otros sujetos históricos. Es decir, no se trata de, hay un relato que es hegemónico, bueno, pues por otro. Pero este tiene ideología, pues claro. Y este también. Todo relato histórico tiene ideología. Y no ideología política, solamente manipuladora. Tiene ideología porque todo historiador habla desde su yo. Si yo nací mujer y tengo la edad que tengo, vivo donde vivo, soy de la clase social que tengo la piel que tengo, hablo desde un lugar. Por tanto, estoy posicionada y no hay manera de desposicionarse. Y quiere decir que entonces siempre hay interpretaciones. ¿Vale todo? Entonces, no. No vale todo. Esto no es una opción por el relativismo absoluto. Bien al contrario. Es porque en la medida en que reconocemos desde dónde hablamos, y uno puede decir, esta es una visión muy eurocéntrica, estamos más cerca de dar relatos que le permite a quien lo recibe, a las audiencias, pensar por sí mismos. Y ese es un gran privilegio que los historiadores tienen que intentar
transmitir. Hay que tener sentido crítico para que nadie nos cuele mensajes. Hay que tener sentido crítico para saber quién, desde qué posición me está colando un mensaje. Y entonces, en ese sentido, decir, claro, desde esa posición es como leer la prensa. Si es que es como leer la prensa. Pues leer la prensa es lo que hay que hacer cuando leemos historiadores también. Y los historiadores y los ciudadanos cuando leemos fuentes. Hay que saber que un abad de un monasterio del siglo XII de San Millán de la Cogolla tiene un relato que contarme. Por eso escribe. Entonces yo me posiciono para decir, a ver quién eres. Siempre tengo que saber quién eres. Como tú sabes cuando lees la prensa, ¿qué prensa lees? ¿No? Tienes atención a qué prensa lees. Según este parámetro, la relevancia del pasado remoto es inclusivamente importante hasta para nuestro presente. Bueno, claro, yo soy experta en la Edad Media, siglos, no en toda ella, claro, siglos V al XV, es mucho tiempo, 10 siglos. Fijaos, recordad que vivimos en el capitalismo, poscapitalismo, llevamos 2 siglos. Revolución industrial, digamos, y revoluciones liberales. Sí. 2 siglos. Nada más. Es que hay que comparar el tiempo. 10 siglos. La Edad Media se divide en alta, plena y baja, por eso, porque ya la gente se especializa en un poquito en siglos XIV y XV o en los siglos centrales de la Edad Media, pues es que son mundos muy distintos. ¿Me puede interesar el pasado? Pues sí, la guerra civil me influye sin ninguna duda, el franquismo a lo mejor, pues sí que también dices, hombre, pues claro, influye en el presente. El colonialismo, bien, influye a África, como no va a influir a los países africanos, como no va a influir a países asiáticos, Latinoamérica. Pero ya más atrás, pues fijaos, en la prensa, todo el día, sin embargo, están saliendo temas que tienen que ver con la Reconquista, con la leyenda negra, con el esclavismo, con el colonialismo. Bueno, colonialismo sí que es 19, pero estoy sacando temas de bastante antes. Esto es el pasado remoto. El pasado remoto nos interesa, sí, y mucho, sí, por cosas que he dicho antes, precisamente nos confronta, digamos, con la alteridad total en el tiempo. O sea, por ejemplo, si hay un periodo que es lo más distinto a lo nuestro, es el mundo medieval. De hecho, el mundo medieval lo vemos de una manera así como con mucha arrogancia, por un lado, mucha superioridad, digamos, de cultura actual, y con mucha fascinación. Las dos cosas se mezclan. Y cuando pensamos en distopías medievales, ¿no? Yo como medievalista, yo veo Juego de Tronos, claro, veo estas películas y pienso siempre, fíjate, toda la imagen vikingos, fíjate, toda la imagen al-Ándalus, fíjate, toda la imagen. Entonces, vas reconociendo épocas históricas. Entonces, por eso el imaginario es muy importante. ¿Qué imaginario tenemos? Bien, el pasado remoto es importante porque nos ilustra sobre otras sociedades, nos ilustra sobre otros sujetos. ¿Qué pensaba un hereje para ser un hereje? ¿Sabes? ¿Qué pensaba un abad? ¿Cómo eran las mujeres en ese tiempo? ¿Cómo se las trataba y cómo no? Entonces, ese tipo de contraste con nosotros nos hace mirarnos en el espejo. Os pongo un ejemplo. Cuando vamos a un país que es muy exótico para nosotros y hacemos comentarios de los de qué raro las casitas aquí todas de colores. Tú estás hablando de ti. Sí. Diciendo eso, estás hablando de ti. Estás hablando que vienes de un sitio donde las casitas no están pintadas de colores, ¿no? O qué raro, la gente aquí se despide, que dice adiós, se gira y se va. Estás hablando de ti, cómo te despides en tu país, ¿no? Bien, cuando trabajamos sobre la Edad Media, el mundo que nos ofrece un espejo. Un espejo que muchas veces nos lleva a pensar, pues incorporemos un poquito algunas de esas cosas, porque hay muchas cosas que funcionaban en la Edad Media que nos parecen muy ajenas y que sin embargo están muy incrustadas en nuestro presente. Sí. Mucho. Nos pensamos como una sociedad muy meritocrática y sin embargo sabemos que todos los tráficos de influencia, corrupción, endogamia y colocar a nuestras familias son parte muy integrante de nuestra sociedad. Pues a lo mejor es tiempo de reconocer cómo es nuestra sociedad, ¿no? Entonces, bueno, el pasado remoto es muy, muy importante realmente para seguir jugando con épocas que nos parecen que no nos influyen, pero nos influyen.
Un elemento importantísimo, por ejemplo, de la cultura española, la Iglesia. No hay nada más característico del mundo medieval que un mundo religioso en el que una institución como la Iglesia era central. La Iglesia posterga y trae el mundo de la construcción de un montón de patrones de comportamiento y de entendimiento, digamos, del mundo hasta hace muy poquito, posiblemente hasta la transición. Entonces, bueno, pues fijaos qué de cuestiones, digamos, dirían los analistas franceses, son el largo recorrido de la historia, el largo ciclo de la historia. Es como si fueran corrientes subterráneas que van atravesando los tiempos. No están tan cerca, no tocan determinadas cosas, pero tocan otras. Has mencionado ya el tema de la herejía. Es curioso porque eso era un terreno privado entre el ser humano y lo supremo. Pero sin embargo, en la Edad Media surge el criterio decidir quién hace un acto lícito y quién se acerca a una herejía, a una blasfemia. Es un salto muy grande de pensamiento, incluso de fe, para tomar ese campo, ese nuevo campo. Sí. De hecho, sé que dices que la historia no se repite, ¿no? Pero es curioso porque ese mismo modelo ahora se está viendo en otros modelos actuales en el mundo. Sí, dices que nos comportamos de forma parecida. Sí, juzgamos, decidimos si una cosa es lo correcto o no, porque hemos olvidado una parte importante, que es la elección personal. Parece como que no es posible, ¿no? Y eso empieza a desarrollarse ya en la misma Edad Media. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, aquí digamos que hay tantos temas juntos que es muy difícil desmembrarlos. Muy difícil porque además es complejo. La pregunta que me haces es muy gorda. Tendría que explicar como muchas cosas para que pudiéramos entender en qué digamos que dónde y cómo está el cambio que me estás preguntando, que tiene que ver con cómo concebían la religión en el mundo medieval y cómo concebimos la religión hoy en día, ¿no? Bueno, de esto saben más los historiadores de la religión, concretamente, que claro son expertos en ello como historiadores, pero tiene que ver mucho también con el proyecto en el que yo estoy trabajando. El mundo medieval es curioso porque tenemos tantos estereotipos del mundo medieval, estereotipos que sería interesante que nos pensáramos de dónde nos vienen, porque fijaros que nos viene algunos de lo que nos enseñaron en primaria. Bueno, fijaros, la historia medieval se estudia en segundo de la ESO, o sea que tenemos 12, 13 años. Y claro, se nos enseña en la Edad Media, había velatores, oratores y laboratores, o sea, había trabajadores, campesinos, había clero, había nobles y reyes, una sociedad muy violenta, era una sociedad analfabeta, lo tiene todo. La Edad Media se ha llevado todos los regalos. Era una sociedad sumisa, una sociedad donde las mujeres no tenían nada que decir, no tenían ningún lugar, era una sociedad analfabeta. Enfermedades. Bueno, de todo, se morían pronto, cualquier cosa. Además eran muy brutos, eran incapaces de tener ningún acuerdo político y todo era muy violento. Efectivamente hay toda una clase guerrera, la Edad Media hay toda una clase guerrera, que es la nobleza, cuya primera dedicación es la guerra. También hay otra clase completa, no es una clase, pero bueno, una institución, que es la Iglesia, cuyo primer objetivo era la generación de ideología. Es que, claro, tener una sociedad en la que la clase dominante es guerrera implica que necesitas tener una construcción ideológica muy potente, muy bien entramada, para articular esa sociedad, para hacer que eso tenga legitimidad. No hay en general legitimidad exclusivamente basada en la violencia, no la hay, no la puede haber. Siempre hay que desarrollar procesos de legitimación. La historia es parte de esos procesos de legitimación y los historiadores tenemos que ser conscientes de ese papel y de hasta qué punto queremos desempeñarlo o no desempeñarlo o jugar a otros juegos, ¿no? Entonces, lo que me venías a decir, claro, una de las cosas que diríamos del mundo medieval, el mundo medieval era muy religioso
Y por tanto, la gente del mundo medieval, ahora mira, otra cosa, como es tan eurocéntrico, claro, el mundo medieval trabaja el mundo cristiano europeo medieval. Como mucho, en las universidades de los países del sur de Europa, trabajamos la Edad Media en torno al Mediterráneo. Es un mundo fascinante. Se ha incorporado en algunas universidades del norte. Yo, por ejemplo, en la que estuve, en Escocia, en St. Andrews, había uno que era precisamente de Mediterranean World, y entonces trabajaban todas las culturas en torno al Mediterráneo. Pero eso es muy inusual. Tan inusual es que el mundo medieval estudia incluso solo Francia, Alemania, el norte de Italia, o sea, el centro de la Europa potente. Ni siquiera España, Portugal, el sur de Italia, el Imperio Bizantino sabemos poco, el Islam digamos las poco. tierras bendecidas, ¿no? A ver, sí. Esas tierras que son las que construyeron el medievalismo. El medievalismo se construyó en el siglo XIX, pues con la mayoría de las disciplinas. ¿Era la religión en el mundo medieval? No. ¿Era la política en el mundo medieval? ¿Era la sociedad? ¿Era la economía? ¿El mundo medieval tenía economía? Pues dos niveles distintos. Uno, todas esas palabras son nuestras y las transponemos. Este es otro problema que tiene la historia. Hablamos con el lenguaje de presente. Yo no puedo hablar como si hablara en el siglo XIV porque estoy estudiando el siglo XIV. Hablamos como hablamos hoy. Pero sin embargo y a la vez tenemos que utilizar nuestras palabras intentando hacer el menor anacronismo para describir realidades del pasado que no tienen nada que ver. Os pongo un ejemplo. Un republicano español de los años 30 no tiene nada que ver con un republicano americano de hoy en día. ¿Lo veis? Pero nada que ver. O aclaramos el concepto o nos armamos un lío. Porque si no diríamos los republicanos en Estados Unidos, ¿los republicanos en Estados Unidos? ¿Como los españoles? No, como los españoles no. Es que el Partido Republicano de Estados Unidos es otra cosa. Bien, entonces, la sensación que yo voy teniendo cada vez más trabajando el mundo medieval es que el mundo medieval cristiano produjo la institución más poderosa y estructurada con normas, miembros de esa propia Iglesia y suelta del resto de la sociedad que ninguna otra de las culturas del mundo medieval, que el Islam y que el judaísmo. Mucho más. Solo el cristianismo tiene una heterodoxia tan potente que rige una heteropraxis, es decir, ¿qué haces?, tan potente que desde, bueno, la Iglesia del siglo V no tiene nada que ver con la del VII, la del VII no tiene que ver con la del X y no tiene que ver con la del XI, pero desde una cosa que no os voy a aburrir, que se llama la Reforma Gregoriana, que es del siglo XI, la Iglesia emerge como institución muy potente, tan potente que le dice al poder de los reyes y los emperadores: vosotros debajo de nosotros, vosotros sois fieles y por tanto nosotros regimos la cristiandad. Claro, fijaros, nosotros hoy diríamos, o sea, que estaban hablando de política. ¿Os dais cuenta de nuestras palabras cómo quedan de cojas? ¿Cómo quedan de cojas? ¿No? El mundo medieval tiene una cosa muy interesante. El mundo romano no fue así. Son herederos del mundo grecorromano, pero no fue así. El mundo grecorromano tenía una cabeza, el Islam le pasa lo mismo, una cabeza que rige lo social, lo político y lo económico. Perdón, lo social, lo político y lo religioso. El mundo cristiano surgió con una doble cabeza, una del poder temporal y otra del poder espiritual. Una tenía potestas y la otra tenía autoritas, pero las dos gobernaban el mismo cuerpo social, la cristiandad. ¿Os imagináis? Eso quiere decir que la mayoría de nuestros conceptos de lo que es político, lo que es religioso y tal, resbalan en el mundo medieval. Tan absolutamente que la Iglesia, cuando se configura como una institución muy poderosa, ya desde el Cuarto de Letrán, es poderosísima, 1215, pues desde entonces la Iglesia lo que plantea es todo lo que no esté dentro de la ortodoxia y de la interpretación de la Iglesia es heterodoxia y herejía. Es lo que un autor llamó la constitución de la sociedad de la represión. Y la Iglesia fue capaz de poner unas líneas rojas muy fuertes entre lo que estaba dentro y fuera.
a partir del siglo XIII. Imaginaros que tampoco es tan pronto. El mundo medieval hasta entonces, ¿cómo es? Pues tremendamente heterodoxo y tremendamente heterogéneo, como ha demostrado muchos historiadores. Pues quien haya leído El queso y los gusanos, que es esta muy interesante de un molinero, es microhistoria, pues lo que cuenta ese molinero de cómo él cree, el pobre hombre, delante del tribunal de la Inquisición, ahí en Friuli, en Venecia, y le están juzgando y le dicen: ¿y usted cómo cree que es del mundo? ¿Y usted cómo cree que son los ángeles y Dios? Y se pone a contar que él sabe por la harina y tal, y cuando se hace el queso, y entonces el mundo es así, porque los gusanos como los ángeles... Claro, lo condenan. Os podéis imaginar el nivel de evangelización y de control de principios y doctrina eclesiástica que tenía un molinero de Friuli, ¿no? Como demuestra Ginsburg. Muy interesante. Pero entonces, los herejes son aquellos que quedan fuera de y pierden. Porque si os dais cuenta, Lutero no es un hereje, es la cabeza de la Iglesia protestante, ¿no? Siempre los movimientos que pierden han sido herejes, y los movimientos que han ganado han generado una legitimación, es decir, una narrativa histórica de lo que ocurre que legitima su poder. Entonces sí, efectivamente hay herejes en la Edad Media, lo que quiere decir que la Iglesia está todo el tiempo siendo cuestionada. Muy interesante. Una sociedad que pensaríamos que todo el rato es sumisa, bien al contrario, todo el rato está contestándole el poder a la Iglesia. ¿Por qué? Porque estaban hablando de política, porque cuando hablaban de religión, hablaban de política, porque una crítica a la Iglesia es muy rica, es una crítica social a la Iglesia, una crítica del propio clero de un país, por ejemplo, del Imperio Romano Germánico, que fue el que más discutió con la Iglesia, para decir nosotros somos clero alemán, es una crítica a Roma, porque es quien controla las relaciones internacionales. Bueno, esto para llegar al punto de que en el mundo medieval la religión no era una cosa privada. No. No, en el mundo medieval la religión era una cosa pública. La religión era la ley. Y eso lo entenderéis los que vivís en comunidades tan mezcladas en las que la religión pretende y puede organizar toda tu vida. Porque la religión era una ley. En la Edad Media se habla de la ley mahomética, la ley judaica, la ley cristiana, y la ley es el conjunto de principios que a ti te orientan en el mundo, que te dicen quién eres, qué tienes que hacer y cómo tienes que criar a tus hijos. Entonces, esas leyes tenían la pretensión y decían cómo comer, o sea, tu dieta, cómo vestir, cómo relacionarse los géneros, hombres y mujeres, ¿no? Cómo regir tu vida, cómo enterrarte, desde que naces hasta que mueres. Entonces era una cosa pública. ¿Y cómo podían convivir? Porque para nosotros sois conscientes que la religión es una cosa privada. ¿Os dais cuenta? Para nosotros, desde el siglo de las luces y Voltaire, la religión es una cosa privada. Y según la religión se fue privatizando, fueron surgiendo palabras como la tolerancia. Es decir, yo tengo que tolerar con otra gente que vive y siente, piensa y hace cosas distintas que yo y se viste distinto que yo. Entonces, en el mundo medieval, sin embargo, de esto no discutían. En el mundo medieval en general, lo que ocurre es que tus costumbres, tu manera de vestir, tu forma de ser y de hacer, precisamente describe a tu comunidad. Y tu comunidad vive con nuestra comunidad y con otras comunidades con distinto estatus jurídico y con distinta condición y reconocimiento y con distintas cosas que puedes hacer. Y ahora me diréis, bueno, claro, pues eso no es muy justo. Pues no, es que casi todas las sociedades hay injusticias. Absolutamente. Es que casi en todas las sociedades hay violencia, casi en todas las sociedades hay de todo. Hay privilegios. Lo bonito y lo malo, todo junto. Sí. Entonces, el mundo medieval, la religión era más una contradicción. Esto es difícil de entender, pero bueno, lo voy a dejar en la mesa caer. Más sacra, o sea, más laica, más profana. Era un elemento más profano que hoy en día. Comillas, entonces no se partían la cara por ella. No sé si así dicho de una manera tan vulgar podemos entendernos, pero es muy expresivo para si no explicar una cosa que exigiría mucha vuelta, que significa que el cambio del siglo XV
que inaugura el mundo moderno, inaugura un mundo mucho más intransigente, mucho más intolerante, mucho más rígido culturalmente y religiosamente que el mundo medieval. El mundo medieval en ese aspecto es una juerga, sí, cuando lo ves de cerca. El mundo que quema brujas es el mundo de época moderna. El mundo que persigue mujeres o que hace autos de fe es el mundo de época moderna. España, la península ibérica, fue un laboratorio, digamos que muy temprano, de este proceso con respecto a Europa. Luego no tuvo guerras de religión, pero el siglo XVI es un baño de sangre en Europa. Saldan el tema de otra manera. En España también se salda con muchísimo sufrimiento, expulsiones de minorías, conversos a los que no se aceptan, la comunidad en la que se convierte. Eso no lo habría entendido Carlomagno en el siglo IX. Carlomagno se conquista a todos los sajones y mata todo lo que tiene que matar, pero cuando se convierten, evangelizar era la universalización del catolicismo. Pero sin embargo, los judeoconversos se encuentran con una sociedad que los rechaza y los moriscos, cristianos, se encuentran con una sociedad que los rechaza. O sea, se encuentran en una tierra de nadie después de haber optado por una conversión. ¿Esto por qué ocurre? Porque en el siglo XV empieza un mundo en que la religión empieza a ser privada, y es precisamente al hacerse algo privado que tu manera de ser no puede darse en mi territorio, con mi rey o reina, con mi religión y con mis leyes. Si tú eres de otra manera, tú no puedes vivir aquí. ¿Te das cuenta? En Al-Ándalus a nadie, 4 siglos antes, se le habría ocurrido hacer un planteamiento así. Habrían dicho, tú eres un cristiano, vives bajo nuestro poder, eres una religión del libro, o un judío, lo mismo, eres una religión del libro y por tanto eres una dimma o dimi. Y por tanto tienes un reconocimiento jurídico. Y por tanto eres un ciudadano de segunda. Con y efectivamente, tributos. Exacto, pagas tu jizya y sí, pagas tus tributos y tienes que hacer, pero tienes una condición y esa condición te reconoce políticamente. No te excluye. Y te reconoce religiosamente. Es más, en el mundo medieval, que no es un mundo de estamentos, ese es el de moderna, es un mundo de órdenes, mucho más relajado, la gente quería ser distinta. Distinta. Claro, es que yo soy musulmana, es que yo soy judía, es que yo soy... Y querían reconocerse, porque si no había matrimonios mixtos, yo lo mejor es que puedo reconocer quién es otro, pero es que el clero quería reconocerse. El clero desde el siglo XI empieza a decir que nada de ir a jugar a los dados, iros ahí a tal, pero ¿cómo que estáis cazando? ¿Pero cómo que vais con galgos? No, de eso nada. Vosotros vestidos de negro, vosotros vestidos de blanco. ¿Por qué? Porque sois del ordo clericalis. Es decir, la distinción en el vestuario no era una distinción estigmatizadora. No. Y la distinción entre los grupos no era una distinción prejuiciosa, era una distinción porque lo era. Sí. Entonces, bueno, por ahí van los tiros, del enorme cambio al que se enfrenta, digamos, la Europa de los siglos XV y XVI, sí, que fue, claro, así de dramática como fue. Hay muchas paradojas con todo este periodo, sobre todo por el temor de la arrogancia moral que podemos tener desde ahora, desde este tiempo, ¿no? Ajá. El hacer un análisis desde una posición que no es la correcta. Sí. Sé que estás centrada ahora en un proyecto, el que te está llevando todo el tiempo de tu investigación, y hablas sobre el consenso y el disenso. Sí, que era parte del título de esta conferencia, que sé que más de uno habrá dicho, bueno, ni loco, voy a escuchar eso, debemos haber puesto algo más divertido. Pues es porque yo estoy muy encantada de estar hoy aquí en la Casa de la Palabra, porque la palabra es muy importante. La palabra es algo fundamental porque las palabras no se las lleva el viento precisamente. Sí. Las palabras forman parte de discursos, las palabras nos colocan en el mundo en el que debatimos con palabras, con unas o con otras. Las palabras nos indican dónde está la discusión y se convierten en realidades. Las palabras son realidades.
Bueno, es otro libro que es muy interesante que se llama Lo inmaterial de lo material, lo material de lo inmaterial, lo material de lo inmaterial de Baudelaire, que es un libro muy interesante porque viene a decir si, desde luego, nuestras condiciones materiales pueden determinar bastante nuestra conciencia, pero hay muchos otros factores. Y si no, la historia la podríamos predecir con más facilidad. Y sin embargo nos es muy difícil predecir en historia, vamos, tan difícil que no predecimos y no damos una. Tampoco los economistas, que se creen tan científicos, o sea, es muy difícil. ¿Por qué? Porque los elementos que juegan en una sociedad son muchos. Entonces, como digo, la palabra es un elemento importante que pesa en lo que se convierte en las sociedades. A veces empezamos a soltar palabras y esas palabras desencadenan procesos, desencadenan emociones, desencadenan efervescencia social, desencadenan incertidumbre, es decir, son muy poderosas. Y en la historia a veces no les hemos dado suficiente importancia, porque no somos literatura ya hace mucho tiempo. Sí. La historia en el siglo XIX también tuvo pretensiones de configurarse como, digamos que como una ciencia, sí, ¿no? Todo el positivismo, el historicismo. Entonces, nosotros lo que estamos trabajando precisamente, bueno, la primera cosa que puede ser interesante estando aquí en Melilla es que formamos el equipo, 3 arabistas, ellos son expertos en árabe, 2 hebraístas y 3 que somos de cristiano. Entonces, los 8 trabajamos juntos y en el estudio de lo mismo. Perdona que haga un inciso, ya hablas como los de Melilla, ¿eh? ¿Por? Por los estratos de religión. Ah, sí, claro, bueno, es que son especialidades también disciplinares que encima no solemos conversar unas con otras. Eso, quien estudia la Edad Media cristiana, pues sabe que de pronto los de cristiano, del Tajo para arriba. O sea, y además solemos ser historiadores, ni saber de la filología. Los de árabe suelen ser arabistas, así que del Tajo para abajo, y suelen ser filólogos. Y claro, tenemos preguntas muy distintas, ¿no? Entonces, en este grupo, pues somos la mitad historiadores, la mitad filólogos, y además 2 son modernistas, y 3 son modernistas, y el resto 5 somos medievalistas, que son disciplinas que tienen que colaborar y que tienen que cooperar. Porque cuando tú trabajas con palabras, realmente te interesa su contexto histórico, en qué contexto se habla de sangre, pero te interesa también su genealogía como palabra, te interesa su filología, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso hemos hecho un grupo mixto, que la verdad que es como una banda de rock and roll que nos está costando mucho sintonizarnos todos, ¿no? Porque tenemos distintos instrumentos, pero pues eso hace las cosas más fascinantes. A mí las cosas me parecen más fascinantes cuando el reto es más grande. Entonces, ¿qué estamos estudiando? Pues estamos estudiando la cultura política. Algo que, por ejemplo, desde el marxismo se diría, bueno, pues con eso no vais a llegar a la conflictividad social. O sea, en el mundo de lo social se están partiendo la cara en autos de fe, se está persiguiendo a minorías, están saliendo edictos de expulsión, están saliendo... Y sin embargo vosotros estáis estudiando discurso político. Nosotros estamos estudiando discurso político intentando aislar palabras, intentando ver qué contexto de debate se opera en torno a ellas en los 3 grupos. Tanto en los grupos de musulmanes como en los cristianos como en los judíos del siglo XV. Y estamos intentando ver cómo evolucionaron esas palabras, cómo significaron distintas cosas a lo largo del tiempo y dónde fueron colocando los discursos en los que se hablaba. ¿Por qué? Porque una cosa antes de irnos que me gustaría decir es que en el siglo XV no llevó a la constitución del Estado moderno porque solo había una vía para hacerlo. Eso no es cierto. No había solo una manera de construir los estados modernos y las monarquías de los estados modernos. Había muchas, como siempre. O sea, igual que la economía no es economía política, y lo sabemos todos, que mantener los tipos de interés tal, son estrategias y opciones políticas. Las opiniones en torno a las estrategias públicas y políticas que había que seguir y religiosas en el siglo XV fueron muy variadas y por tanto hubo mucho debate.
Y hubo mucha gente que tomó posiciones diversas y distintas, incluso en los grupos dominantes, es decir, en los cristianos. Cuando te pones a estudiar los discursos, no todo llevó a la Inquisición. Hubo muchos discursos que operaron en contra de ese proceso tan teleológico que lleva a las expulsiones, las persecuciones de los conversos y la Inquisición. Es un final muy trágico que no tendría que ser dado por hecho. No tendríamos que pensar, bueno, lógico, ¿no? Eran sociedades multiculturales, pues claro, entraron en conflicto. Bueno, lógico, pues antes o después quien era más poderoso echó a los otros. O bueno, lógico, pues los que tenían el poder, pues al final persiguieron a los otros y los mataron. Bueno, pues no, porque siempre no ha sido así. Por tanto, solo las cosas que naturalizamos, las cosas que decimos, bueno, pues eso tendría que ser lógico. Daros cuenta que cuando naturalizamos algo, no lo explicamos, sí, lo damos por hecho. Pues a mí me parece normal que a este le pegue, o sea, yo a este le empujo así, pues claro. Entonces no lo tengo que explicar, pero entonces viene alguien y dice, no, es que no tienes por qué pegarle. Ah, no, o sea que hay que explicar por qué le pegas. Bien, pues si fueron sociedades que durante 10 siglos convivieron de una manera y otra, o cohabitaron, o coexistieron, la palabra convivencia tiene muchos problemas, ¿por qué llegaron a un momento que no había otra opción que o matar a quien se quedara, o sea, deglutirlo, por hablar de así como metáforas, digamos, digestivas, o regurgirlo y vomitarlo y expulsarlo? Entonces, que la sociedad castellana llegara a esa disyuntiva, hay que explicarlo históricamente, no darlo por hecho, ¿no? Es un proceso que tiene su explicación, por muy multifactorial que sea. Sí. Y una de ellas son los discursos. Por ejemplo, a principio de siglo discutían de determinada cosa, a mediados de siglo todavía estaban discutiendo ya de que se podía ser converso del judaísmo, pero desde luego no tener costumbres judías, porque eso ya no podía ser, y ni siquiera los que quieren defender tanto que los judíos pudieran quedarse como que los judíos conversos lo que necesitaban era más tiempo de evangelización, tiempo de conocer mejor la doctrina, tiempo, no era más. Talavera, por ejemplo, representa eso. A un final de siglo en el que ya no se puede defender eso, fijaros cómo se ha corrido la discursiva, los términos en los que se puede hablar, y de esto no nos damos cuenta en general en el presente, nos pasa a nosotros mismos hoy en día, no nos damos cuenta. A un final de siglo en el que no se puede defender a un judío, en el que Oropesa, por ejemplo, dice lo que voy a escribir sé que me va a traer muchos problemas. Es el general, o sea, un tipo con poder, porque era el general de los Jerónimos. Y claro, que se murió 8 años después de su libro, no sé si de un disgusto, porque no lo sabemos enteramente, pensaba escribir un segundo volumen y nunca pudo escribirlo, pero él sabía y era consciente, lo dice en el prefacio, que esto me va a traer muchos problemas. ¿Y por qué sabía que le iba a traer muchos problemas? Porque hace un discurso a contracorriente. Hernando de Pulgar también lo sabía, y lo quitaron los reyes católicos de cronista oficial. ¿Cómo se produjo? No lo sabemos del todo, pero perdió el cargo de cronista oficial. ¿Por qué? Porque claro, dijo, no puedes, soy converso porque hace 3 generaciones se convirtió mi familia. Es una pregunta. Hecha a principio de siglo tenía mucho sentido. A mediados de siglo era problemática. A finales de siglo era inconcebible. Inconcebible. Perdió el cargo, ¿no? Entonces, bueno, quizá no sé si como colofón o tal, no quiero alargarme, me estoy mirando el reloj y ya me están entrando nervios, pues que creo que hay que tener mucho cuidado con las políticas públicas que desarrollamos en las sociedades que son mixtas. Hay que tener mucho cuidado con esas políticas y hay que tener mucho cuidado con los discursos que hacemos en torno a esas situaciones, porque es muy posible que desencadenen procesos, que es lo que llaman los ingleses unintended outcomes, es decir, ya salidas no intencionales. No estaba ni siquiera en tu intención, pero el discurso, junto con otros montones de factores que tienen que ver con las dinámicas sociales en los que no entro, desencadenan procesos. Y esos procesos a veces entonces son imparables. Y es muy difícil
reinterpretarlos, volverlos a recoger y decir, estamos perdiendo el norte, por ejemplo, moral, estamos perdiendo el norte en lo que estamos haciendo con quienes son nuestros congéneres, ¿no? Y eso ha pasado en muchas épocas, por no decir en tantas épocas, y eso sí son cosas que podríamos aprender del análisis de otras épocas. Completamente. Ojalá. Ojalá. Sí. Bueno, si te parece bien, abrimos ahora el tiempo de debate, de preguntas, y si te parece bien, sí, para sí, no... si tienen fuerza y energía, sí. Yo estoy aquí encantada de que podamos hablar de algunos pues, aspectos que os hayan si interesado. queréis empezar, ¿tenéis alguna curiosidad, alguna pregunta? Sonia. Bueno, primero que me ha parecido una charla fascinante. O sea, yo me he quedado... Bien, pues mira, qué bien, Sonia. Varias horas porque, vaya, qué bien hilado todo y qué maravilla. Bueno, no solamente una cosa muy práctica, ¿dónde están vuestras fuentes? ¿Con qué fuentes trabajáis? Vale, pues una cosa muy práctica y que es muy interesante. Pues nosotros, por ejemplo, en este proyecto tenemos una diversidad de fuentes enormes y cada uno trabajamos con las nuestras. Yo no puedo trabajar con las de los arabistas ni puedo trabajar con las de los hebraístas. Entonces, lo que es importante es que tenemos unas preguntas en conjunto. ¿Cuáles son nuestras fuentes? Pues la mayoría de las fuentes, ahora ya no puedes decir que vas a archivos tanto, la mayoría de las fuentes ya están publicadas. Sobre todo de un siglo tan ya tardío como es el siglo XV, para mí, en mi época, es un siglo muy tardío, ¿no? Tenemos muy poquitas fuentes de los siglos IX, X, pues los alto medievalistas están discutiendo sobre 4 pergaminos, los pobres están discutiendo eso, pero nosotros ya tenemos muchas fuentes en la Baja Edad Media, ¿no? Entonces, tenemos fuentes muy diversas. Puede haber fuentes cronísticas, te voy a hablar, por ejemplo, de mi parte, ¿no? Puede haber fuentes cronísticas, en primer lugar, fuentes muy peligrosas en términos de narrativa, porque una crónica es lo más narrado. Puede haber fuentes literarias, los cancioneros son unas fuentes de primera. Puede haber tratadística teológica, entonces también, pues el que he mencionado antes, de Alonso de Oropesa. Ellos hacen tratados teológicos que, claro, cuando los lees desde el siglo XXI dices, madre mía, qué tratado teológico, es toda una propuesta política, claro, de quién forma parte del cuerpo político, es lo que están debatiendo. Están debatiendo quién forma parte de la cristiandad, por tanto, del cuerpo político, por tanto, de esta sociedad. Vale, tenemos eso, por ejemplo, tenemos documentación inquisitorial. Hay mucha publicada, hay muchísimos fondos ya publicados también. Pero luego pues los hebraístas, los islamistas tienen muchísima documentación, tienen menos que nosotros, tienen más dificultad, pero tienen también mucha literatura, tienen mucha fuente jurídica. Ellos tienen fuente jurídica que son las responsas, los hadith, y entonces pues trabajan con ese tipo de fuentes, también con las genealogías, ¿no? Entonces nosotros trabajamos todo con fuente escrita, no hacemos arqueología, no trabajamos con fuentes materiales ni con arqueología. Lo pensamos por un momento también meter a alguien que fuera de arte, porque las representaciones iconográficas, digamos, de la alteridad en el siglo XV, o sea, de cómo se ve a los musulmanes, de cómo se ve a los judíos, de cómo se ven a los cristianos, pues son fundamentales en el mundo del arte, pero la verdad, ya no podíamos tampoco abarcar más. Así que son ese tipo de fuentes, la mayoría digitalizadas, porque es que además es que eso está muy a mano, es que eso lo trabajas en casa, no te tienes que ir a Simancas, no te tienes que ir a Indias, no te tienes que ir ni siquiera al Archivo Nacional. No vais a descubrir nada, ese no es el objetivo, no sé cómo. Descubrir algo nuevo. Un documento, no, que ya los tenéis y los analizáis. Eso es, no vamos a hacer digamos que esa historia y arqueología que es más romántica, más del romanticismo, más de lo que se podía descubrir, oye, que constantemente se están descubriendo cosas. Fijaos, hay un libro de Teresa Tinsley que ha publicado hace poco, se llama Reconquest and Resistance, que ella estudia a Hernando de Baeza. Hernando de Baeza es un judío, familia judía de Córdoba, conversa, para que veáis cuando se acerca la lente qué interesante es, conversa, que se pone a las órdenes de la familia de Córdoba, los Fernández de Córdoba. A partir de ellos trabaja de mediador con Granada y acaba en la corte de Boabdil.
cuando los cristianos toman Granada, siempre se dijo que había estado preso, que había estado preso, que él había estado preso. Claro, por lo que le convenía, ya podía decir que había estado preso, porque la situación era bastante grave cuando entraban las tropas cristianas en Granada. Pero es lo que sí sabemos, la Alhambra captura mucho. Y lo que dice Tinsley es que precisamente él escribió una crónica en la que su posicionamiento, como el de Oropesa, es un posicionamiento difícil. Era un judío converso y era un posicionamiento difícil, incluso porque había vivido el drama de lo que había ocurrido con los judíos, convertirse y ser rechazados, y en 1492 ya ser expulsados, o sea, con todo lo que conlleva esto, que es que hay que pensarlo en detalle para entender lo que esto conlleva, para defender a los musulmanes. Él dice, no creo yo que a los elches, que eran los cristianos que vivían en Granada, que se habían convertido al Islam, haya que convertirlos por obligación. Unos son cautivos, decía, otros se han casado, son mujeres en matrimonios mixtos, sus hijos son musulmanes, otros se han convertido al Islam. Pues tengamos un proceso de evangelización. Sabía bien de lo que hablaba. O sea, la Inquisición cuando llega a Sevilla, sus años de hierro, desde la fundación del 79 al 83, 84, es una matanza de conversos del judaísmo. Es un auténtico expolio, que después ya bajó, pero que en principio fue terrible. Es decir, sabían de lo que hablaban y defienden a los musulmanes. Bien, la crónica de Hernando de Baeza le faltaba el final. Siempre le faltó el final. Esta frase está en el final. Ese manuscrito se acaba de descubrir. Fíjate qué interesante. Bueno, se ha descubierto hace 2009, a lo mejor dicho se acaba, 2009 o así, se descubre ese manuscrito, se descubre una copia íntegra de Hernando de Baeza. Y siempre se pensó que era una crónica inacabada, quizá porque él mismo tuviera problemas, es un hombre del que se sabe muy poco, Tinsley ha hecho muy buena recogida de su biografía, se sabe muy poco, etc. Tú debió de tener problemas, no podría acabarla. La había acabado. ¿Qué es eso? Pues un de censura descarada que, mira, no pensabas descubrir un manuscrito y vas y lo encuentras. O siempre hay sorpresas. Pero vamos, yo no estoy buscando sorpresas en ese aspecto. Estamos, digamos que, releyendo fuentes conocidas. Hola. Gracias. Hola. Yo no soy historiador, pero sí soy amante de la historia y me encanta, bueno, la época en la que tú eres... la que estoy trabajando ahora. Sí, no, de tú, por supuesto. En tu especialidad, ¿no? Esos siglos, yo soy un amante del Renacimiento, siglo XIV, XV, pero me interesa mucho, siempre me ha interesado mucho cómo se ha llegado a ese mundo moderno desde la Edad Oscura, la Edad Medieval. Pero la pregunta mía va por otro lado, la pregunta mía es hasta qué punto, como has dicho que la historia es en realidad un relato o una sucesión de relatos, ¿hasta qué punto son verdad esos relatos? Es decir, ¿hasta qué punto son fiables? Porque la historia, bueno, con vuestro trabajo, sí, se va desarrollando, va cambiando, el relato va cambiando. Por ejemplo, un ejemplo muy burdo, muy tonto, ¿no? Bueno, no lo es tanto, pero hace escasamente unos días se ha descubierto que Cervantes no había nacido donde tradicionalmente se había dicho, había nacido en Córdoba. Pero eso en realidad tiene un fondo importante, o sea, lo que se ha edificado en torno, culturalmente, económicamente, políticamente, incluso alrededor de la figura de Cervantes, nacido en Alcalá de Henares, claro, de pronto cambia. Eso en otros temas mucho más conflictivos, por ejemplo, pues estamos viviendo varios conflictos internacionales donde las historias se relatan de una determinada manera en función de dónde, en qué parte se esté relatando. Eso produce un modo de vida, eso produce un modo de comportamiento y de relación entre los pueblos, basado muchas veces en mentiras. Ya no digo de dónde provenga la mentira, pero esa mentira, digamos, motivada quizás por los poderes, a los que has hecho mención antes, es decir, el historiador
quizás no encuentra una ventanita por donde asomar su conocimiento y sus pulmones, porque los poderes lo tienen todo copado, no le dejan decir esa verdad. Entonces la pregunta es esa, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos estar tranquilos con los relatos históricos? Porque de ello depende nuestro presente y sobre todo nuestro futuro. Bueno, pues pues sí, claro, tienes toda la razón. Es que es fundamental. Vivimos en una época en la que estamos muy decepcionados porque en vez de ir internándonos cada vez más en un mundo mayor de certezas y de ciencia, a lo que nos está llevando es al mundo en el que estamos viviendo de fake news, de generación de repeticiones que acaban constituyendo verdades, de cuestiones disparatadas que se creen, o sea, recibes en todos los niveles tanta información, es tal bombardeo de información que prácticamente no puedes ni seleccionarlo, no sabes si algo es verdad o es mentira porque no tienes capacidad de contrastación, que por eso posiblemente estamos en el momento que es más importante que desde luego quienes son docentes en todos los niveles generen criterio, que es lo que es ser crítico. Enseñar a la gente desde la filosofía, desde las humanidades, y por eso las humanidades es algo tan central, la historia incluida, la politología, enseñar a la gente a pensar, a tener autonomía, a entender que todo relato de la realidad es una selección de lo que ocurre en la realidad y que esa selección se hace en función de unos criterios, conscientes o inconscientes. Ya es que si son conscientes y manipuladores, que es la situación de la que tú me estás hablando, pues ya el peligro es enorme. Si tenemos criterio, es como que sabemos más orientarnos, es como llevar una brújula en la mano, ¿no? Para decir, bueno, eso no hay manera de creérselo, este relato, voy a seguir indagando. Además de siempre seguir indagando. Los historiadores, pues ahora tenemos la suerte de que no tienes que trabajar para un mecenas, no tienes que trabajar para una institución, no te pagan los reyes, las reinas, una casa nobiliar y entonces le haces la genealogía. Pero en la Universidad Española hay muchos cruces de intereses, hay muchas presiones. Entonces eso también está ahí, ¿no? ¿Con qué contamos? Bueno, con la honestidad profesional, con que la historia tiene algunas convenciones, pocas, que tienen que ver con la metodología, que tienen que estar ahí para que nos la creamos. Es decir, un texto que tú produces tiene que ser comprobable por otras personas. Tú no puedes dar una cita sin una referencia. Tú no puedes dar una referencia a un libro sin una página, ¿sabes? No puedes hacer que la gente no pueda replicar tu experimento, por hablar en términos de probetas. Entonces, eso son garantías de que lo que tú estás diciendo es lo que yo antes llamaba jugar a las reglas del juego que estás jugando. Por otro lado, el debate historiográfico, el debate entre historiadores, que tiene el defecto de que se queda muchas veces en lo académico. No salimos a la calle, no salimos. Cierto. Es decir, tenemos un montón de cosas de la historia de España que se han revisado de la transición a hoy, pero muchísimas, y el relato general en la prensa, en los debates, la utilización que hacen los políticos de ellos sigue siendo antediluviano. Dices, pero vamos a ver, ¿por qué no preguntan a algunos historiadores? Porque sobre eso hay consenso. Los historiadores sí tienen consenso, tienen mucho disenso en muchas cuestiones, pero tienen muchos consensos en muchas otras, ¿no? Por ejemplo, que no puedes hablar de la palabra reconquista si no la matizas. Tú tienes que matizar cómo usas la palabra reconquista, porque para empezar no es una palabra medieval, es una palabra del 19. Entonces, eso por la parte optimista. Siempre podemos indagar para contrastar, para conocer que se nos está colocando un relato. Nadie no nos coloca un relato. Entonces hay que estar ojo a visor para saber qué es lo que me quieren decir y para no ser carne de cañón de que ahora para allá, ahora para acá. En el mundo medieval, fijaros, la historiografía así más tradicional siempre dijo que, bueno, pues que la Iglesia fue la que acabó teniendo, parando, y los reyes también, que no se asaltaran las aljamas.
el desastre de los asaltos de Hamas de 1391, por ejemplo, ¿no? Es verdad que hay cartas del rey que separara eso. Es verdad que hay párrocos en sus ciudades que dijeron que no se asaltaran, se protegiera la aljama, se llevaran a los soldados para proteger a la aljama, porque habían oído ya lo que había pasado en Écija, lo que había pasado en Sevilla, lo que había pasado en Córdoba, en Jaén, y llegaba a Valencia. Y la comunidad hebrea de Valencia escribe al rey, o sea, imaginaros la situación de desesperación, escribe al rey para decir que mande soldados y que le diga al tenente que defienda la aljama, porque además ellos eran homines regis, ellos eran hombres del rey. Todas las comunidades judías son hombres del rey. Por cierto, herencia musulmana. Herencia musulmana. Las comunidades judías tienen un reconocimiento dentro del Islam que entonces heredan los reyes cristianos cuando conquistan áreas islámicas, como el impuesto de la alcabala, como palabras lingüísticas, como tantas cosas, claro, es que son 800 años, vuelvo a repetir, es que el tiempo se nos hace corto, ¿no? 800 años de comunidades islámicas en la península ibérica es mucho tiempo. Bueno, pues más que desde que no hay Islam en la península ibérica hasta hoy. Sí. Entonces, vuelvo a eso, bueno, acabo ya. Que lo que decía era que, efectivamente, eso por contestar. Por otro lado, por la parte que es más, digamos, desmoralizadora, es que es verdad que tenemos que poner ya ahí, que ya hay unos marcos empíricos que son claros, que luego hay por encima de eso unos marcos interpretativos y unos son mejores que otros. ¿Qué es ser mejor que otro? Dar cuenta de más cosas. Dar cuenta de más cosas mejor, ¿no? De por qué se ha producido ese conflicto, explicar más cosas, ¿no? Pero que realmente, pues todo es interpretable, porque quien le creó la fama a la Edad Media de época oscura, de época bárbara, de época inculta, etcétera, etcétera, fue el humanismo renacentista. O sea, el medium aevum, esa edad que está en el medio, es que a mí me parece gloriosa esa denominación, no me digáis que no es flamenca, ¿no? Es como... ¿Y vosotros qué edad sois? Nosotros contemporáneas, nosotros modernas, y vosotros los del medio. Pues es que, claro, o sea, la edad del medio, el medium aevum, empieza por el Renacimiento, cuando empiezan a fascinarse por un mundo antiguo del que quedaba Roma, ¿no? Y entonces gente como Giovanni Andrea de Bussi, o por ejemplo, que era un obispo, o Fleury, dijeron cosas como, bueno, estos campos que ahora están llenos de cerdos, claro, de cerdos y de campesinos, y que fueron glorias del Imperio Romano, ¿no? Esta gente del mundo medieval que fue incapaz ni siquiera de hablar bien la lengua, porque es que hablaban mal latín, ¿no? Entonces, esta edad, esta tempestad, dice Forlì, esta tempestad que nos ocurrió en el medio, vamos a intentar volver a la edad anterior, ¿no? Bueno, ese San Benito seguimos teniéndolo, ¿no? The Dark Ages, las edades oscuras, es la Edad Media. Reivindicar la Edad Media como una época que es más moderna de lo que nos parece, pues es todo un camino para decir, ahí, mira, es el que han seguido los franceses. Toda la historiografía francesa de Annales, los grandísimos escritores, Duby, Le Goff, Le Roy Ladurie, toda esta gente, lo que ha intentado es reivindicar una Edad Media en el que dice, perdonen, pero había un pensamiento teológico-político que hoy en día ya ni entendemos. Ellos son los primeros que hablan de monarquía, los primeros que hablan de democracia, los primeros que hablan de tiranía. Es un periodo en el que se inventan las universidades, se fundan las ciudades, o sea, es un periodo impresionante. De hecho, es un periodo en el que la convivencia, la coexistencia, como la queramos llamar, estaba mejor sistematizada incluso que la tenemos nosotros hoy en día. Otra pregunta. Yo voy a decir nada más que Cervantes no es de Córdoba, ¿eh? No. Ah, no. Sigue siendo. Salió a principios del siglo XX, porque leyeron en algún lado, yo soy de Córdoba, tú eres de Córdoba, escrito por Cervantes. No es de Córdoba, era de Alcalá de Henares. Y después fueron a vivir a Córdoba cuando Cervantes tenía 6 o 7 años. Dejó escrito muchas veces que yo soy natural de Córdoba, pero porque me he criado ahí. Se ha criado. Soy de Alcalá de Henares, he venido a Córdoba con mi familia. Tiene 2 hermanos cordobeses, Cervantes, que murieron, pero que él es de Alcalá de Henares.
Por eso está difícil. Es que eso nos ocurre... Tendríamos que ver, claro, otras publicaciones. A nos ocurre eso, a lo que iba yo. Para mí, lo que ocurre antes de 1789 es la prehistoria. Verás. ¿Qué va a decir un contemporanista? Para mí es la prehistoria. Y voy a poner un ejemplo claro. Ellos encuentran ahora los medievalistas. Y yo no voy contra los medievalistas, que me encanta la Edad Media. Yo he leído Duby, leí con muy joven un libro que se llamaba Un espejo lejano, que son... De Bárbara Tursman, ¿no? De Bárbara Tursman, de 1000 y pico páginas del siglo XII, y me alucinó. Yo también lo leí. Yo voy sobre todo con los antiguos, que encuentran una moneda en una tumba, y de la moneda sacan hasta cómo iba peinada la cuñada del emperador, y sacan una serie de conclusiones. Sin embargo, de contemporánea encuentra un documento donde dice que Cervantes nació en Córdoba, y lo discute todo el mundo. Todo el mundo. Hubo una polémica entre 1915, para que fue el 15, y 35 años más tarde, discutiendo, porque claro, los cordobeses se apuntaron enseguida a él, antes que los sevillanos. Él fue recaudador de impuestos en Sevilla, Cervantes, pero sin embargo los de Córdoba, que rivalizan con los de Sevilla, y lo ponen en cuestión todo, hasta que tuvo que salir todo un simposio de expertos de Cervantes y tal y cual, diciendo, no. Él estuvo en Córdoba, es verdad, pero no es de Córdoba. Que haya escrito yo soy de Córdoba, tú eres de Córdoba, todos somos de Córdoba, eso no quiere decir que nació en Córdoba. Bueno, ya. El hallazgo ese, ¿no? Entonces, ya. La historia medieval, convendrás conmigo que tiene muchísimos misterios, que es una época oscura. Pero, y no has hablado, creo, no has hablado de lo que supone para la disolución del Imperio Romano todas las invasiones bárbaras y la nueva sangre que llega a Europa y que invade Europa y llega hasta el norte de África, cambiándolo todo, que es un revulsivo tremendo para la disolución del orden romano, que lo impregnaba todo. Roma es un imperio genial, no es un imperio genial, perdón, como los griegos. Roma es un imperio administrativamente perfecto. Todavía hay calzadas romanas que se utilizan como carreteras. Todavía hay puentes romanos que no se caen, donde la gente va, ¿no? Y todos los caminos conducen a Roma porque estaban a 5 leguas de caballo, que es lo que aguanta un caballo y tal. Había una casa de posta donde cambiaba el caballo y llegaba a Roma rápidamente. Roma lo tenía todo perfectamente organizado. Y llega, claro, Roma se corrompe de tal manera, llegan los bárbaros, que son los extranjeros, y son los que le dan el gran empujón un poco a la oscuridad y a la época medieval y tal. Echo de menos que hables de los bárbaros, pero vamos. Mira, es que como no sé quién eres, pero me ha dicho, cuando me dijo Mohamed Hamou que habláramos de la Edad Media, yo le dije, ¿y cómo vamos a hacer eso? O hacemos un escaletado, o me dices algo de cómo hacemos un guión, o es que no podemos hablar de la Edad Media así tan en general, porque si yo hubiera publicado un libro, pues hablamos de mi libro, pero y si hablamos de un tema, pues hablamos de un tema, pero claro, toda la Edad Media imposible. Pero es que me viene al pelo lo que dices, porque precisamente a mí que me interesan las cuestiones de la multiculturalidad y de las cuestiones culturales, si algo demuestra el estudio de la Edad Media, es que el solar europeo, esa pequeñita península que se cree tan importante de Euroasia, estuvo paseada por todos los pueblos habidos y por haber, es decir, el movimiento de pueblos de norte a sur, de este a oeste, en todas las direcciones fue constante en el mundo medieval. Cuando hablamos de las 3 culturas aquí, que hay más de 3 culturas, claro, mucho más que 3 culturas, pero cuando hablamos de las 3 culturas de la península ibérica, bueno, ¿y qué podemos hablar de la zona inglesa? ¿Sabes? Anglos y sajones y 2 invasiones seguidas de los franceses, la del siglo XI y después la del siglo XV, y después los escoceses, y después los daneses, los vikingos que vienen del norte, el imperio bizantino. ¿Qué es el imperio bizantino? Si van entrando, o sea, todo entraba de las estepas asiáticas. Es que entran los búlgaros, los pechenegos, los hunos, los húngaros. Eso es una cultura. Es que las culturas se conforman en el tiempo a base de muchos pueblos que van y vienen. Las culturas no son cerradas, no son ladrillos cerrados y construidos, sino que son movimientos, son ámbitos permeables que están en continuo cambio, pero nosotros
por problemas identitarios, luego va a entrar la política y desde luego la construcción del Estado-Nación. Bueno, eso no lo vas a decir tú, pero la construcción del Estado-Nación tiene que ver muchísimo con cómo nos hemos contado el pasado, cómo la Edad Media es uno de los elementos fundacionales, míticos, de los pueblos y las naciones que están en el fundamento de los Estados-Nación del siglo XIX, o sea, se los inventaron, pero para nosotros construir nuestras identidades intentamos todo el rato decir, ¿pero qué es ser francés? ¿Pero qué es ser escocés? ¿Pero qué es ser bielorruso? ¿No? Bueno, pues eso es un ser en el tiempo, porque si no, ahora en historiografía, los historiadores ahora estamos todos como muy en contra de los esencialismos, que quiere decir que lo que busquemos sean las esencias. Los musulmanes son, los judeoconversos eran, un converso era, ¿no? Y por llegar hasta hoy, un español es, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto entras en el mundo de los estudios culturales, eso no existe. Hace mucho rato ya que nos cargamos lo del tema de las razas no existen, no hay razas, de que no las hay. Se intentó meter otra palabra, etnias, porque incluían lo cultural. Entonces hablábamos de etnias, pero etnia acabó colocándose en el mismo lugar que la raza, realmente, claro, ha acabado siendo claro, un tipo de calificación mixta que en el fondo acaba siendo idéntico, y hoy en día tendemos a hablar de culturas para intentar suavizar lo que significa esta permeabilidad, esta constante apertura de lo que son las culturas. Es que todos los solares han sido paseados por muchos grupos, por muchos colectivos muy distintos. Por desgracia, la mayoría han implicado violencia, no en todos los casos, ¿no? O en algunos ha habido procesos de aculturación interesantísimos. Por ejemplo, los que llegan son los que se aculturizan a los que hay. Fue el caso de los bárbaros. Fue el caso de visigodos, por ejemplo, ¿no? Suevos, llegando a zonas de poderío, o sea, estando en relación con el mundo de los limes romanos, y se hacen todos arrianos y acaban diciendo, bueno, nosotros con toga, más que ninguno, ¿no? Bueno, no queremos extender más la actividad y os agradecemos mucho vuestra atención. Sí, la verdad que sí. Y ojalá sirva para que esto sea un análisis de los próximos pensamientos que tengamos y que siempre, siempre, sea por la historia o sea por otra disciplina, que cuestionemos todo. Sí, sí. Gracias. Muchas gracias.